Volvemos al tema de dengue. El dengue es una enfermedad que no sé si está hace mucho tiempo circulando en Argentina, pero por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, la empezamos a conocer hace unos pocos años, pero ha causado varias muertes, unas cuantas, y donde mucha gente ha quedado afectada. Una vacuna se hizo conocida del laboratorio Takeda, la cual ha sido investigada y llegaron esos estudios a la conclusión que durante 7 años se sostiene la protección ante el dengue. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a conocer algo más sobre esta enfermedad con el doctor Pablo Bombey, que es médico infectólogo, jefe de infectología del Hospital Universitario CEMIC, miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro del Grupo Asesor de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS, Organización Panamericana de Salud. Muy buenas tardes, doctor Bombey. José Bouso al habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Un gusto. Gracias por el llamado. Doctor, antes de avanzar un poquito sobre la vacuna, sobre el dengue, ¿podría volvernos a explicar, como en alguna oportunidad hemos dialogado, sobre el dengue, presentarnos la patología para que la gente tenga más conocimiento o empiece a conocerlo? Sí, el dengue es una enfermedad producida por un virus, es el virus del dengue, del cual hay 4 tipos, que se llaman serotipos, son 4 tipos distintos, es decir, que uno se infecta por uno, queda protegido contra ese, pero no contra los otros 3. Se transmite a través de la picadura de un mosquito, más comúnmente Aedes aegypti, que eh, en algunos países está presente todo el año. En nuestro país, sobre todo en la zona central, es más común desde fines de diciembre hacia marzo, abril. No todos los años ocurre un brote intenso como ocurrió el año pasado y en el 2023. Es un poco impredecible. Una vez que el mosquito a uno lo pica, pasan algunos días, alrededor de entre 4 a 7 días, para que uno presente síntomas, aunque hay que destacar que hay un porcentaje importante de personas que pueden no tener síntomas, pero los que presentan síntomas habitualmente es fiebre alta, dolores musculares y articulares muy intensos, también se la conoce como fiebre quebranta huesos por este motivo. Puede haber síntomas digestivos como náuseas o vómitos, pueden aparecer manchas en la piel que le denominamos rash, y bueno, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, fiebre muy alta, un malestar muy, muy importante en la enfermedad no complicada. La enfermedad puede complicarse en algunos casos y empezar a aparecer hemorragias o shock o trastornos en la capacidad del sensorio, digamos, trastornos del sensorio. Puede aparecer una hepatitis muy importante. Esas son las complicaciones que no son frecuentes, pero pueden ocurrir en cualquier persona. Es más, un poquito más frecuente en aquellos que tienen algunos comorbilidades, como decimos nosotros, otras enfermedades, pero básicamente ese es el panorama de la enfermedad no complicada, que es muy intensa, y el que tuvo dengue lo sabe muy bien, dura alrededor de una semana. A esa persona hay que aislarla con un mosquitero para que el virus que esté circulando por la sangre de esa persona no la pique un mosquito y vaya a picar a otra persona después. Entonces, en fin, hay que notificar los casos y hay que hacer un seguimiento para ver si aparece alguno de los signos de alarma que hagan predecir que esa persona pueda tener complicaciones. Cuando usted nos comentaba sobre las comorbilidades que puede tener un individuo para tener el dengue y ser más afectado, ¿cuáles serían? Bueno, por ejemplo, una de las comorbilidades es la diabetes, por ejemplo, es el tener diabetes a uno lo condiciona a tener más posibilidades de tener complicaciones del dengue. También la edad avanzada, si bien no es una comorbilidad obviamente, pero es una situación que favorece que puedan aparecer complicaciones. Hay distintas enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el síndrome metabólico, las alteraciones de los lípidos, la hipertensión, el uso de las personas que toman anticoagulantes, las enfermedades respiratorias como asma o EPOC.
también enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas crónicas, el inmunocompromiso. Si cualquier persona con inmunocompromiso y con falla en sus defensas tiene mayor predisposición a las complicaciones. Yo les dije, en los grupos de edad, adultos mayores y también los niños pequeños, menores de 5 años, son aquellos que tienen mayor chance de esas complicaciones, que son infrecuentes, pero que pueden ocurrir en cualquier persona con un poco más de frecuencia en estos grupos que mencioné recién. De acuerdo. Hay algo que se mencionó en forma repetida y me gustaría si se puede aclarar, que aquel que ha tenido dengue corre muchísimo más riesgo si vuelve a infectarse. Bueno, se ha visto que hay un fenómeno que se llama enfermedad aumentada por anticuerpos, que es cuando uno tuvo un episodio por uno de los 4 serotipos del dengue. Inicialmente esos anticuerpos protegen contra los otros 3 serotipos, pero esa protección luego se desvanece y no solo que no protege contra los otros 3 serotipos, sino que esos anticuerpos que uno tiene contra el serotipo que tuvo y del cual no se va a enfermar más, pero esos anticuerpos pueden facilitar en algunos casos el ingreso del nuevo virus, del nuevo serotipo a las células, lo cual aumenta la carga viral, la cantidad de virus que enferma, aumenta la respuesta inflamatoria del individuo, de la persona, y eso puede ser que la enfermedad sea más grave. No es que indefectiblemente sea así, no es que una persona que tuvo dengue lo vuelva a tener, le va a pasar esto, pero hay una cierta mayor probabilidad que esto ocurra. El laboratorio Takeda nos hizo llegar un informe en el cual una investigación les da, como mencionaba al principio de este diálogo, una protección a la persona que se inocula con esta vacuna de 7 años. ¿Es una normalidad en vacunas? ¿Qué podemos conocer al respecto? Bueno, justamente en vacunas contra el dengue es una vacuna donde ya hace varios años la Organización Mundial de la Salud ha pedido que los estudios sean a largo plazo, de por lo menos 5 años o casi 5 años de seguimiento. Por esto que le mencionaba antes, que la vacuna potencialmente pueda actuar como una segunda infección y en aquellos que tengan dengue, el dengue sea más grave, para demostrar si eso ocurre o no ocurre. Justamente esta vacuna, los estudios que permitieron aprobarla son a casi 5 años, donde no se observó este fenómeno. Entonces, esto permitió la aprobación en muchos países, 41 países del mundo. Y ahora también ese estudio que se hizo de eficacia de casi 5 años se continuó en las personas que estaban en ese estudio para ver si era necesario o no dar un refuerzo al esquema primario de 2 dosis, si a los 5 años era necesario volver a vacunar. Se vio que dar el refuerzo no aumenta la protección es más o menos similar, pero también sirvió para ver qué pasa después de 7 años de vacunación. Y lo que se ve es que la vacuna sigue siendo eficaz a los 7 años de aplicada y además sigue siendo segura. Las dos cosas se pudieron verificar con este estudio o con este seguimiento a 7 años. ¿Qué efecto tiene la vacuna? Es decir, aplicada a alguien que todavía no contrajo la enfermedad y aplicada a alguien que la tiene. ¿Es posible, tiene un efecto beneficioso a aquel que ya se ha contagiado? Bueno, eso es importante también porque la Organización Mundial de la Salud, una de las condiciones que pedía para los estudios que se hicieran de vacuna contra el dengue es que sea en personas que tuvieron y que no tuvieron dengue. Esta vacuna lo que demostró es protección en ambas situaciones, en aquellos que no tuvieron dengue y en aquellos que tuvieron dengue previamente. Así que la vacuna puede ser utilizada tanto en los que ya saben que tuvieron dengue como en los que no lo tuvieron o no se pudo comprobar que lo hayan tenido. Así que es una vacuna que es eficaz en ambas situaciones. ¿La vacuna puede actuar como erradicación de esta enfermedad o solamente es una medida preventiva? Bueno, hablar de erradicación en enfermedades infecciosas es algo muy complejo porque uno tiene que tomar en cuenta muchos componentes. Acá hay muchos factores que contribuyen a que el dengue haya aumentado en los últimos años, como la mayor urbanización, es una enfermedad de áreas urbanas, también asociado a condiciones de pobreza. El control del vector es muy difícil también, como se ha demostrado. Es decir, hay muchos factores que hacen que hablar de erradicación sea complejo, pero sí la vacuna
aplicada y con buenas coberturas en la población a la que va dirigida, puede disminuir notablemente la carga de la enfermedad si uno considera que la vacuna tiene un 61.2% de eficacia para prevenir la enfermedad que yo le dije al principio, que es la que no se complica, pero que es muy sintomática, y un 84.1% para prevenir hospitalización, o sea, complicaciones. Esto es a casi 5 años de seguimiento. Tenemos que es una vacuna que puede generar un gran impacto a nivel poblacional en cuanto a disminuir la enfermedad, disminuir las complicaciones y disminuir los gastos en salud también, ¿no? ¿Algo usted considera de aporte para finalizar este diálogo que sirva ya sea para medida preventiva o para tratamiento? Bueno, es importante recordar que bueno, la vacuna es un elemento más y es importante, pero también el control del vector, que es el control del mosquito, con todas las medidas que ya conocemos que disminuyen la cantidad de mosquitos que puede haber, el uso de repelentes, el uso de mosquiteros, los ambientes limpios, sobre todo los jardines desfalzados, todo eso contribuye. Y tener en cuenta que la vacuna son 2 dosis con un intervalo de 3 meses, está aprobado en nuestro país a partir de los 4 años, sin límite de edad, y que hay hoy en día muchas enfermedades, la gente se maneja por percepción de riesgo, y como este año hubo pocos casos de dengue hasta ahora, la tasa de vacunación o el número de gente que se vacuna ha disminuido, pero hay que tener en cuenta que el dengue tiene un comportamiento epidemiológico muy irregular y puede volver a aparecer el año que viene. Entonces siempre la prevención con tiempo. Hay que recordar que entonces que son 2 dosis, que requiere 3 meses para tener el esquema completo, así que no olvidarse que el dengue está presente y que puede reaparecer en forma virulenta como lo ha hecho el año pasado. Doctor Pablo Bombey, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes.